Mi invitada es Emily O'Reilly, defensora del pueblo europeo. Su gabinete se ocupa de cuestiones de transparencia y ética relacionadas con la UE. La recibimos en The Global Conversation para hablar, sobre todo, de corrupción y confianza en las instituciones europeas. Emily O'Reilly, gracias por acompañarnos. Últimamente hemos asistido al mayor escándalo de corrupción de la historia de la Unión Europea. Eurodiputados y asistentes parlamentarios han sido descubiertos con bolsas llenas de dinero en metálico. ¿Le ha sorprendido este escándalo? Sí y no. Quiero decir que el escándalo en sí resulta bastante chocante y se está tratando en los tribunales belgas. Tenemos que tener en cuenta todo eso. Supongo que a cualquiera que lo viera le habría impactado porque las imágenes eran bastante impresionantes. Vimos literalmente billetes de euro, vimos maletines, así que todo el mundo se hizo una idea caricaturesca de la corrupción. Fue bastante grave. Creo que muchas de las normas y códigos que se supone que protegen al Parlamento de la corrupción no se aplican ni se controlan. A pesar de que hay un montón de ellas, no son realmente aplicadas ni controladas, así que supongo que en cierto modo esto era una especie de escándalo o un accidente que estaba a punto de ocurrir. Esta organización o estas redes llevan funcionando en el Parlamento bastante tiempo. ¿Cómo es posible que dentro de la UE no se hayan detectado, que únicamente las haya descubierto la policía belga? Según tengo entendido, fueron los servicios de inteligencia de otro país los que dieron la información a las autoridades belgas. Así que eso es lo que ocurrió allí. Una de las agencias antifraude de la Unión Europea, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, OLAF, siempre ha tenido problemas a la hora de utilizar sus competencias en relación con el Parlamento. Así, por ejemplo, si sospechan que alguien está haciendo algo mal en otra institución, en otra agencia de la UE, tienen derecho a entrar en estas instituciones, a entrar en los despachos de la gente, a examinar sus ordenadores, a hacer de todo casi como agentes de policía. Pero el Parlamento siempre ha rechazado lo que la OLAF considera su derecho legal a hacerlo. Así que la pregunta es si la OLAF hubiera tenido derecho a entrar y registrar los despachos de los eurodiputados, si hubiera habido sospechas de que se estaba haciendo algo mal. ¿Se habría detectado el escándalo antes de que lo descubriesen las autoridades belgas? No lo sabemos, son solo especulaciones. Ahora el Parlamento Europeo está intentando hacer las cosas bien para terminar con este escándalo. ¿Cree que están haciendo lo suficiente? Estaba observando lo que ocurría en diciembre en el Parlamento cuando estalló el escándalo y todo el mundo decía lo correcto. Todo el mundo decía esto es terrible, tenemos que arreglarlo, pero ahora llevamos unos meses y todavía estamos esperando a ver exactamente qué significa arreglarlo. Hablemos del panorama general, de lo que este escándalo de corrupción significa para toda la UE, porque es evidente que está erosionando la confianza en las instituciones. ¿Qué opina del efecto a largo plazo? Bueno, creo que tiene razón. La confianza es muy importante. Se dice que no puede haber legitimidad política sin autoridad moral. Tampoco puedes tener legitimidad política si la gente no confía en ti. Y por supuesto, como sabe, somos conscientes de que ahora estamos en Bruselas. Para la mayoría de la gente, Bruselas es una idea y es una idea que está muy lejos. Así que no la entienden de la misma manera que lo harían con los gobiernos de sus propios Estados miembros, administraciones y demás. Por lo tanto, están casi predestinados a desconfiar de ella porque no la entienden. En definitiva, la confianza que puede haber entre la Unión Europea y sus ciudadanos es bastante frágil. Y por tanto, cuando la Administración hace cosas, cuando la UE lleva a cabo acciones que dañan esa confianza, puede tener casi un efecto demoledor en la confianza de la gente en la UE. Hay que distinguir entre los pequeños incidentes, que pueden no parecer especialmente importantes, y el panorama general, la forma en que conducen o pueden conducir a la desconfianza de los ciudadanos hacia todo el proyecto de la Unión Europea. Esto también lo utilizan los escépticos y los detractores de la UE. Así que es muy importante que la UE actúe de acuerdo con las normas éticas más estrictas posibles para proteger su legitimidad política. Hubo otro escándalo cuando el antiguo director general de Transportes de la Comisión Europea voló 9 veces a Qatar. Esos viajes fueron pagados por el gobierno qatarí. Se realizaron en el momento en que la Unión Europea estaba negociando con Qatar sobre el sector de las aerolíneas. ¿Para usted fue una cuestión de transparencia o de grupo de presión? ¿Hubo alguna irregularidad?
Sabe, fue algo extraordinario porque no era solo la Unión Europea la que estaba desarrollando esta política de cielos abiertos que iba a beneficiar directamente a Qatar Airways, la compañía que estaba ofreciendo a este señor los vuelos gratis a Qatar. Era su departamento, su dirección general, la que estaba elaborando la normativa. Así que había un claro conflicto de intereses, pero cuando se preguntó al portavoz de la Comisión Europea quién decidía si había o no había conflicto de intereses, se reveló que era él. Así que se preguntó a sí mismo si había conflicto de intereses y obviamente dijo que no, o lo que fuera que dijera, y se marchó y tomó un vuelo a Qatar. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, trató en mensajes de texto privados con el consejero delegado de Pfizer el asunto de la adquisición de vacunas. Esos mensajes de texto no se archivaron, no se publicaron. ¿Cómo ve estas cuestiones para el futuro? Me refiero a la cuestión de tratar de forma diferente ese tipo de mensajes. Todos estamos acostumbrados a usar WhatsApp, Snapchat y todo lo demás para enviar nuestros mensajes, y aunque esto resulta muy eficaz, el tipo de transparencia y la rendición de cuentas, cuando las administraciones públicas utilizan estos métodos de comunicación y los políticos también lo hacen, resulta problemático. Así que la pregunta es, ¿cómo lo registramos? Hablemos de dinero porque cientos de miles de millones del dinero de los contribuyentes están fluyendo hacia los servicios de recuperación y resiliencia. Además, la Unión Europea está apoyando la defensa de Ucrania con miles de millones de euros. ¿Están los contribuyentes europeos en disposición de hacer un seguimiento del destino de ese dinero? Bueno, creo que deberían estarlo. No creo que todavía lo estén del todo. Es decir, hemos trabajado bastante sobre los fondos posteriores a la crisis de la pandemia de coronavirus, de unos 700.000 millones de euros, sea cual sea la cifra. Todo lo que decimos es que este dinero se ha distribuido entre los Estados miembros. Obviamente, siempre que hay una suma de dinero de ese tipo dando vueltas por la zona, hay posibilidades de corrupción, hay posibilidades de que no se utilice bien, etcétera. Así que dejemos que los ciudadanos sean también quienes vigilen este dinero. Su organización acaba de publicar el informe anual del año pasado. Cuando se suman todos estos acontecimientos, como son la transparencia, los grupos de presión, los problemas éticos, el escándalo de Qatar, ¿cree que ha supuesto un punto de inflexión en la imagen de la Unión Europea? En relación con el escándalo de Qatar, se trata de una historia interesante porque era muy fácil de entender, era algo terrible y teníamos las fotos del dinero en los maletines. Pero al mismo tiempo, creo que también se reconoce la creciente importancia de la Unión Europea. Ciertamente, cuando se tiene la polarización de Estados Unidos, se tiene el Brexit y lo que está sucediendo en el Reino Unido, está el tema de Rusia, el tema de China y demás asuntos. Nunca ha habido mayor necesidad de que Europa se reafirme de manera global, pero para ello tiene que tener autoridad moral. Y supongo que eso tiene que ver con muchas de las cuestiones que usted acaba de mencionar. Emily O'Reilly, muchas gracias por esta entrevista.